Sí se aprecia. Sí se ve, ¿no? Ya, ok. Ya, entonces básicamente lo que voy a hablar hoy día es un poco de la homología de Morse de cierto tipo especial de funciones, ¿ya? Ciertas funciones con ciertas características propias en las cuales se puede hacer un poco de homología, ¿no? Lo que pasa es que homología de Morse es reservado para solamente variedades compactas. Entonces, en este caso, aquí intentamos sustituir esa propiedad fuerte de compacidad por algunas otras que de alguna manera puede jugar un papel ahí medio que, ¿no? Para garantizar este tipo de homología. Pero antes voy a, un poco para no hablar en el aire, voy a un poco a dar una pequeña introducción, poner en contexto básicamente el tipo de problemas que más o menos voy a presentar ahora. Entonces un poquito voy a hablar un poco de lo que son difeomorfismos hamiltonianos, un poco de lo que es la homología local de Morse, que es la idea que básicamente es la idea que yo capturo para este tipo especial de funciones. Y en la parte 3, que es básicamente lo que en realidad quiero mostrarles hoy día, un poco compartir un poco de lo que estoy realizando, ¿no? Mira, entonces un poquito para entrar en contexto, nosotros empezamos siempre a definir una especie de una dos forma de RAM, o sea, una aplicación bilineal, antisimétrica y no degenerada, definida siempre en una variedad diferenciable. M para nosotros es una variedad diferenciable, siempre de dimensión finita, ¿ya? Siempre de dimensión finita. Y en cada punto de la variedad yo defino esta aplicación bilineal, ¿no? Antisimétrica, obviamente sobre el plano tangente de la variedad en ese punto, ¿no? Entonces, obviamente esta condición lo que va a hacer es que la variedad diferenciable siempre va a ser de dimensión par, ¿ya? Dimensión 2, dimensión 4, 6 y así. ¿Ya? Para dimensión impar es imposible definir una dos forma antisimétrica y no degenerada, no se puede. ¿Ya? Entonces, esta definición fuerza que nuestro objeto a estudiar, nuestra variedad, siempre tenga dimensión par, finita par. Y le agregamos una condición, es que esta dos forma debe ser cerrada, es decir, que su derivada exterior debe ser igual a cero, ¿no? Este D significa derivada exterior, el diferencial de RAM. Entonces, nuestra primera definición es la siguiente, decimos que una dos forma es simpléptica si es cerrada y en cada punto de la variedad ella justamente es bilineal antisimétrica, ¿ok? Y luego juntamos los dos objetos, nuestra variedad y nuestra dos forma, y ese par se va a llamar una variedad simpléptica, o sea, una variedad diferenciable junto con una dos forma de RAM no degenerada asociada a ella, ¿no? Que varía obviamente diferenciablemente, ¿no? Porque aquí obviamente yo estoy haciendo variar el punto P, ¿no? Para cada punto que está en la variedad. Cambio de punto, obviamente cambia la estructura, ¿no? Puedes pensarlo como un producto interno si quieres, ¿ya? Solo que el producto interno es bilineal, es simétrico, este de acá es antisimétrico, ¿no? Por ejemplo, aquí un ejemplo clásico es pensar en la variedad R2N, ¿no? Descomponiendo, por ejemplo, las primeras n componentes como las x1, xn y la segunda n componentes como y1, yn, ¿no? Y la dos forma asociada a nuestra variedad R2N sería pues esta forma estándar que se le conoce, ¿no? Y obviamente hay una base asociada a esta forma estándar, sería la 1000, 001 y las que estén acá, ¿no? Ceros y después n más 1, 1 y después 0, ¿no? Es una base estándar asociada a esta variedad. Y obviamente el plano tangente que sería misma en cada punto es justamente los diferenciales, ¿no? En cada dirección asociada a esa base que hemos fijado. Entonces es un ejemplo estándar, ¿no? de una variedad simpléptica, en este caso no compacta, ¿no? En el caso compacto puedes pensar, por ejemplo, ahora en la esfera unitaria, en R3, ¿no? Donde no se entiende que es la esfera centrada en el origen de radio 1 y donde podemos identificar el plano tangente como aquellos puntos que están en el espacio R3, ¿no? Acá está S2 inmersa en R3. Puedes pensar en los vectores en R3 cuyo producto interno,
¿no? Con la posición, en este caso el punto P que está en la esfera, es igual a 0, ¿no? Básicamente sería esta idea intuitiva geométrica. Piensa que esta es la esferita, en R3. Esta es la posición, el punto, ¿no? Este es el punto en la esfera. Genera claramente un vector, ¿no? Que va de 0 a P, el cual puedo trasladar aquí arriba, ¿no? Este de aquí puedes pensar el mismo vector 0P. Y el plano tangente sería aquellos vectores que viven en R3, cuyo producto interno con este vector posición normal es idénticamente 0, ¿no? Ortogonales, ¿no? Entonces, este sería su plano tangente. En ese punto, ¿no? Cambio de punto, cambio plano tangente. Entonces, quiero definir una estructura simpléptica sobre la esfera S2, ¿no? Entonces, la definimos de la siguiente forma, ¿no? Usando otra vez el producto interno, digo que dos vectores tangentes, ¿no? En ese plano tangente, en ese punto en específico, es igual a el producto interno del punto, la posición, el vector normal, por el producto vectorial de esos dos vectores que viven en el plano tangente, ¿no? Claramente el producto vectorial de estos dos vectores me va a dar un vector que es paralelo a la posición, ¿no? O sea, no va a ser nula, o sea, es no degenerado. Entonces, estas dos formas, se verifica que es una aplicación bilineal, antisimétrica y no degenerada, ¿no? Entonces, es un ejemplo de, ahora, una variedad simpléptica no compacta. Perdón, disculpa, compacta. El anterior era no compacta, esta de acá es compacta, ¿no? Entonces, ahí están dos ejemplos, ¿no? Ahora, siempre uno busca de alguna forma relacionar los objetos. Entonces, imagínate ahora que tienes dos variedades simplépticas, M1 con su estructura simpléptica y M2 con su estructura simpléptica omega 2, ¿no? Suponiendo que tengan la misma dimensión, dos n-dimensionales, y sea phi un difeomorfismo entre las variedades, entonces decimos que ese difeomorfismo entre esas dos variedades se convierte en un simplectomorfismo si esta aplicación phi preserva estructura simpléptica, ¿no? Lo cual es equivalente a decir que, ¿no? Obviamente la estructura simpléptica de la variedad M2, ¿no? Fijada en el punto phi sub p, ¿no? Que lleva el diferencial de phi sub p del vector u hacia el diferencial del phi sub vector v, coincide con la estructura simpléptica de la variedad M1, ¿no es cierto?, para los vectores u y v que están en el plano tangente del espacio de salida, o sea, de la variedad M sub 1. Si sucede eso, estoy diciendo que estas dos variedades simplépticas son, en particular, simplectomorfas, ¿no? Es decir, difeomórficamente equivalentes y a la vez que la estructura simpléptica es preservada, ¿no? ¿Cierto? Es básicamente la misma, por así decirlo. Entonces podemos notar este grupo de simplectomorfismos como, ¿no?, aquellas difeomorfismos de la variedad sobre sí mismo que preservan forma simpléptica, ¿no? Que el pullback, este de acá es llamado el pullback, ¿no? Esta es la notación, phi estrella de omega 2 es igual a omega 1 significa esto, ¿no? Entonces, para no escribir siempre todo esto, para no cargar con toda esta notación, se reduce a escribir simplemente este simbolismo. El pullback de omega 2 es igual a omega 1. Entonces, el espacio de simplectomorfismo es aquel espacio de difeomorfismo de una variedad sobre sí mismo que preservan estructura simpléptica. Ahora, en ese espacio, nosotros vamos a anotar lo siguiente. Voy a tomar una función cualquier arbitraria, h, una función que va de la variedad simpléptica a los reales, diferenciable. Siempre que sea una función diferenciable de la variedad a los reales, se le llama siempre hamiltoniana. Es un nombre que se le suele dar siempre, ¿no? Entonces vamos a una función cualquiera. Siempre que haya hamiltoniana se refiere a esto de aquí. Obviamente, si es diferenciable, su diferencial es una unforma. Y por el hecho de que tiene una unforma asociada a ella, por el hecho de ser no degenerada, entonces esta unforma está íntimamente relacionada con justamente un campo de vectores, ¿no?, asociados a esta unforma. Entonces, justamente, ¿no?, es como verlo como un producto interno, si quieres verlo así, ¿no? Este simbolismo de aquí, esta iota de omega de este campo, significa esto de aquí, ¿no? Es decir, que esto de aquí es una aplicación lineal, donde acá puedes evaluar en cualquier vector tangente y acá también lo evalúas, ¿no? Entonces te está diciendo que para este diferencial existe un único campo asociado a él, ¿no?, que varía obviamente en cualquier vector tangente del plano tangente de la variedad, en el punto que tú fijes, ¿no? Acá pones un P, esto sería el diferencial de la variedad en el punto P, y lo evalúas en cualquier vector de ese plano tangente, ¿no? Evaluar aquí significa que estas dos formas se evalúan aquí.
Por eso marco el punto acá destacado, que es justamente donde se evalúa esta uniforme. Entonces, en el caso en que la variedad sea compacta, ¿no? O quizá no compacta, pero completa la variedad, entonces, ¿no es cierto? Este campo, ¿no? Este campo de vectores tiene asociado a él un flujo que está definido en todos los reales. ¿Ya? En el caso que no es completo ni compacto, no tiene por qué estar definido los reales, ¿no? Por lo general está definido un pequeño intervalo nada más, ¿no? Alrededor del punto, en este caso, por ejemplo, P. Pero con estas dos condiciones es posible definir esta familia, un parámetro, ¿no? En todos los reales. ¿Qué cumple esta familia un parámetro? Cumple que en el instante 0 es la aplicación identidad, y que el diferencial de esta familia un parámetro coincide con este campo asociado o compuesto con la propia familia un parámetro, ¿no? Esta familia un parámetro es un simpleptomorfismo, es decir, preserva forma simpléptica en el sentido anterior que definimos, ¿no? Para todo T, ¿no? Y trabaja como un grupo, ¿no? Puedes multiplicar, asociar con la composición. Entonces, un campo vectorial, ¿no? En el sentido que definimos anteriormente, es llamado un campo vectorial hamiltoniano, ¿no? Y donde la función h, ya lo dije hace un instante, se le suele llamar función hamiltoniana, ¿no? Es un campo vectorial asociado a esa función, solamente que como la función h recibe el nombre de hamiltoniana, se le llama un campo vectorial hamiltoniano asociado a esa función h. Por ejemplo, puedes pensar aquí en la esfera que definimos hace un instante, pero aquí puedes pensar, si quieres, en otra métrica, ¿no? Puedes pensar, por ejemplo, en otra dos formas, perdón, pensar como una especie de coordenadas cilíndricas, ¿no? Por ejemplo, aquí está la esfera, ¿no? Puedes pensar que estás parametrizando en coordenadas, ¿no? Esféricas, si quieres verlo así. Aquí está el ángulo que varía en el plano XY, y esta es como la altura, ¿no? En el X3, ¿no? Entonces, si tú piensas en esa esfera vista de ese punto, ¿no? De esa parametrización, entonces la función altura es proyectar sobre la última componente, ¿no? La componente Z, o en este caso el X3, ¿no? Y obviamente la dos formas asociadas ahí sería justamente, ¿no? Este diferencial angular, ¿no? Del giro en el plano XY veces, ¿no? Producto exterior por la altura, ¿no? Y obviamente el campo asociado a esa hamiltoniana, que sería la función altura, la proyección, mejor dicho, sobre el último componente, sería justamente, ¿no? El giro alrededor de, ¿no? El plano XY, ¿no? Con respecto del eje Z o X3, como le he puesto aquí, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, ahí, ¿no? Un ejemplo de un campo vectorial hamiltoniano asociado a una hamiltoniana, que sería la función altura, en particular en la variedad S2, por ejemplo. Entonces, un campo vectorial sobre una variedad que preserva dos formas, ¿no? Aquí hay una especie de la derivada del I, de derivar, ¿no? Estas dos formas a lo largo del campo, ¿no? Si es igual a 0, entonces es llamado un campo vectorial simpléptico, es decir, X es un campo vectorial simpléptico asociado a la variedad M si es que esa contracción, este iota de X de omega, es cerrada. En el caso en que sea exacta, es llamada la hamiltoniana, que es justamente lo que hemos visto acá, ¿no? Exacta, ¿por qué? Porque lo que hemos dicho es que, ¿no? Esta iota se puede ver como el diferencial de alguien, ¿no? Entonces es exacta. A esas se le llama exactas, ¿no? Esas son las hamiltonianas. Y las que en el caso sean cerradas se llaman simplépticas, ¿no? Esto obviamente tiene que ver un poco con este hecho de trabajar con la derivada del I de esas dos formas. Es una forma de catalogar diferentes campos vectoriales hamiltonianos asociados a una misma variedad simpléctica. Ahora, una vez que yo tengo definida una especie de isotopía sobre una variedad, que es esa familia, un parámetro, ¿no? Lo que yo tengo inicialmente es que puedo definir la isotopía, ¿no? Siempre en un intervalo cerrado, porque no necesariamente puede estar definiendo los reales, a veces no está definiendo, depende de la variedad, obviamente. Si es compacta y todo eso, pues obviamente que sí. Entonces, una isotopía simpléptica es llamada hamiltoniana, ¿no es cierto? Si la forma asociada a ella es exacta, ¿ok? ¿Ya? Es decir, ¿no? Se escribe en el lenguaje anterior, ¿no? Iota de X de T de omega es el diferencial de esta hamiltoniana. Solamente que ahora esta hamiltoniana ya no es simplemente
que depende de la variedad, sino es una Hamiltoniana tiempo dependiente, ¿no? Que va variando en este intervalo 0,1, ¿no? Y obviamente los campos también varían en ese intervalo 0,1. ¿Eso por qué? Porque nosotros vamos a enunciar el corazón de lo que básicamente es el resultado de esta parte, ¿no? Entonces digo así, ¿no? Un simple automorfismo, ¿no? En este espacio es llamado hamiltoniano si existe una isotopía hamiltoniana que va de la identidad en el tiempo 0 hasta el tiempo 1. O sea, lo que estoy tratando de decir es que no es cualquier simplectomorfismo definido en una variedad sobre sí mismo, sino es un simplectomorfismo. Es hamiltoniano si es el tiempo 1 de una familia a un parámetro, ¿no? O sea, no es que simplemente yo defino una aplicación que va de la variedad simplética sobre sí mismo y que preserva forma, no, sino que lo que yo tengo es primero asociada a él una familia, ¿no es cierto?, a un parámetro que va de un instante 0 de la identidad hasta una cierta instante 1, que sería justamente la isotopía que yo quiero estudiar. ¿Ya? Entonces, la conjetura de Arno va con ese sentido. Dice, ¿qué dice la conjetura de Arno? Dice que cada simplectomorfismo hamiltoniano de una variedad simplética cerrada, o sea, compacta y sin borde, posee al menos tantos puntos fijos como una función f, ¿no?, posee puntos críticos. Es decir, ¿no?, el número de puntos fijos de esta isotopía hamiltoniana es mayor o igual que el número mínimo de puntos críticos de una función diferenciable pueda tener, definida en la misma variedad, ojo, ¿no?, en la misma variedad compacta m omega, ¿no?, variedad simplética. Esa conjetura así escrita en esta primera forma, bueno, aún sigue abierta, no está resuelta, ¿ok? No está completamente resuelta, no está resuelta, mejor dicho. Pero si a esta conjetura le agregamos una condición, es decir, que las funciones no sean cualquier función, no sean funciones un poquito más especiales, sean, ¿no?, cumpliendo una cierta condición que tiene que ver justamente con la teoría de Morse, entonces la conjetura queda un poquito mejor escrita, en la cual nos dice que el número de puntos fijos del tipo no degenerado de esa isotopía hamiltoniana es mayor o igual que la suma de la dimensión de la homología de la variedad con entradas reales o enteras, ¿no?, de que los números de Betti, ¿no? Entonces, esta forma mucho más agradable de enunciar la conjetura de Arnold junto con la teoría de Morse hace que obviamente la conjetura de Arnold sea resuelta, ¿no? Esta conjetura esta parte de aquí está resuelta y justamente la forma de resolverla es usando teoría de Morse, en particular homología de Morse, porque justamente es muy similar a la desigualdad de Morse en teoría, de Morse, ¿no? Desigualdad de Morse. En realidad no es exactamente homología de Morse, es una homología un poco más general. Es homología Floer, que en realidad fue probada por un matemático alemán, Andreas Floer. Y obviamente la inspiración es obviamente la homología de Morse, ¿no? Para probar la conjetura. Entonces, la idea aquí es justamente que vamos a un poquito resumir lo que es la homología de Morse y luego voy a utilizar la homología local de Morse para poder un poco establecer mi tipo de funciones en las cuales yo quiero definir ese concepto. ¿Ya? Entonces, la inspiración es básicamente esta, la conjetura de Arnold. Y ahora un poquito, solamente, déjame entrar aquí para definir rapidito qué es esta homología. No sé si puedo estar compartiendo, no sé, déjame ver, creo que sí, ¿no? Ok, ya. Entonces, aquí un poquito rapidito, teoría de Morse, ¿no? Puedes pensar en una variedad, la misma que hemos visto hace un instante. Iniciamos con los puntos críticos, ¿no? Tengo una función definida en la variedad. Un punto crítico en la variedad es aquel punto en cuyo diferencial es idénticamente nulo, ¿no? 0. Y luego, si esa función admite por lo menos segunda derivada, puedes definir la hessiana como esta aplicación bilineal, que obviamente fijado un par de vectores tangentes en la variedad, puedes pensarlo como la hessiana usual, ¿no? Esta matriz, ¿no?, de segunda derivada, ¿no? Pero en el lenguaje usual se puede definir la hessiana
como la extensión de los campos de la función, ¿no? Primero el campo W y luego el campo V, ¿no? Y puedes escribir como esta extensión, que a la vez puedes darte cuenta que está bien definido. Puedo poner al revés, no solamente primero V y W, sino W y V, porque obviamente usando el corsete del I, entiendo que estos dos son iguales, ¿no? Entonces, da lo mismo quién va primero o quién va segundo. Si yo tengo un campo de vectores diferenciables sobre la variedad, entonces puedo definir, ¿no?, una trayectoria a lo largo del campo, así como las isotopías que hemos más o menos mostrado. Aquí está la familia de parámetros, la misma que hemos mostrado hace un instante. Y lo que va a hacer esta familia de parámetros es trasladarse a lo largo de la variedad, ¿ya? Usando las trayectorias hacia el menos o hacia el más infinito. Lo que va a hacer estas trayectorias es conectar puntos críticos de diferentes órdenes dentro de la variedad misma. Para esto necesito primero definir una métrica riemanniana en la variedad, ¿no es cierto? Esa métrica riemanniana está relacionada mediante este producto interno. Este es un producto interno tal cual, ¿no?, definido en la variedad, y está relacionado con el diferencial de la función. Entonces, si yo tengo una métrica riemanniana definida en la variedad, yo tengo un campo asociado a esa métrica, que es el campo antigradiente, ¿ya? Antigradiente le pongo el signo negativo porque lo que yo quiero es que este campo antigradiente conecte puntos críticos de índice K a índice 1 menos, K menos 1, ¿ya? Por eso le pongo el menos por delante. No que haga lo contrario, ¿no? No que conecte puntos críticos de índice K menos 1 a índice K. No, yo quiero lo contrario. Entonces, por eso el signo menos es el adecuado. Y obviamente, ¿no?, las trayectorias que ligan esos puntos a lo largo de estos, ¿no?, estos flujos gradientes negativos van a hacer que justamente sean del tipo decreciente, ¿no? Es justamente el objetivo de esta parte, para definir esta homología, ¿no? Entonces, si yo tengo mi función de Morse definida en una variedad riemanniana cerrada, siempre es que es compacta y sin borde. De hecho, se puede extender para variedades con borde, pero por lo menos tiene que ser compacta. Entonces, lo que decimos es que estas trayectorias conectan, ¿no?, puntos críticos en su inicio y en su fin, ¿no? Siempre que cojas en cualquier punto de la variedad y vayas hacia el más infinito o hacia el menos, siempre el punto inicial o punto final va a ser justamente un punto crítico de la variedad. Definimos WS y WU como la variedad estable e inestable de la variedad, ¿no es cierto?, que son subvariedades dentro de la variedad. Entonces, un teorema muy importante, el cual dice de que si yo tengo una función de Morse y tengo un punto crítico, entonces tanto la variedad estable como inestable se pueden ver como subvariedades dentro de la propia variedad, ¿ya? Y descomponen el espacio, el plano tangente de la variedad, en una suma directa de manera correcta. Ahora, ¿para qué sirve esa descomposición? Esa descomposición es muy importante porque lo que nosotros queremos es que nuestras variedades cumplan una cierta condición. La condición es la condición de Morse-Smale. Es que esas dos se intersecten de manera transversal, ¿ya? Esa condición es bastante importante, porque si no, de lo contrario, cuando nosotros conectemos un punto crítico índice K y sigamos la trayectoria del campo antigradiente, es probable de que no conecte un punto crítico de índice K menos 1. Y ahí ya no estaría definida la homología que queremos definir sobre esta variedad. Entonces, esa condición es bastante importante. Eso justamente va a decir que esta dimensión va a ser la correcta, ¿no? En el caso en que yo quiero estudiar, en el que queremos estudiar, es que justamente estas conexiones siempre tengan de dimensión 1 en diferencia, ¿no? Por lo menos. Siempre que punto crítico índice X conecte índice Y, siempre sea a lo más 1, ¿ya? Y la condición de transversalidad me indica todas estas propiedades que estoy teniendo aquí para que nuestra trayectoria a lo largo de la variedad que tenemos sea la adecuada. Por ejemplo, algo que puede pasar y que por lo general va a pasar es que si yo defino una función sobre una variedad cualquiera, que inicialmente esta función puede ser Morse, ¿no es cierto? Pero si yo tengo que las trayectorias no verifican esa condición, la condición de Morse-Smale, la homología no va a estar del todo bien definida, ¿no?
Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Si uno piensa en la función clásica de Morse sobre el toro, la función altura, por ejemplo, entonces uno encuentra que hay 4 puntos críticos en la función altura sobre el toro, ¿no? El toro, en este caso, así vertical, ¿no? El punto M es un punto crítico de índice 0, estos 2 puntos críticos que están intermedios son de índice 1 y el punto crítico superior es de índice 2. Entonces ahí ya está un poquito que inclinada, está perturbada la función. Pero si uno piensa en el toro tal cual vertical, cuando uno intenta conectar un punto crítico, por ejemplo, de índice, por ejemplo, 2 acá arriba, puedes bajar al 1 y de acá al 2 también puedes bajar al 0. Pero si no estuviera esta perturbación, que está medio reclinada, mira el plano que está aquí, el error que sería en la función altura es que yo estaría conectando un punto crítico índice 1 sobre el mismo índice 1 acá, mira. ¿No? Entonces date cuenta que este desfase de la función altura, esta es la altura correcta, lo que hace es un poco inclinar el toro hacia atrás, por así decirlo, y lo que hace es conectar este punto crítico de índice 1 a otro de índice 0, ¿no? El acá también, o sea, entonces, justamente esa condición de Morse-Smith lo que va a hacer es, te dan una función que es Morse en una variedad, puede que esa función de Morse sobre esa variedad no sea o no cumpla la condición de Morse-Smith, pero la idea es perturbarla un poco. Perturbar significa aproximarte con otra, a lo más de clase C2, ¿no es cierto? Y que esta nueva perturbación sí contenga la condición deseada, que es la condición de transversalidad, que es justamente esa idea, ¿no? La idea geométrica es que el toro vertical, como que un poco lo has inclinado, lo has sacado de fase hacia atrás, y ahí sí cumple la condición de Morse. Entonces, esa es la idea central para poder definir lo que es la homología de Morse. Y es justamente lo que vamos a hacer, pero ya no en caso compacto, ¿no? ¿Okay? Esa es la condición que trato de un poco explicar, y esa es la que va a dar vida justamente a la noción de homología, ¿no? Entonces ahí tienes las trayectorias quebradas, ¿no? Que conectan, ¿no? Puntos críticos, por ejemplo, de índice K con índice K-1, ¿no es cierto? Y obviamente también puede conectar índice menor, ¿no? Pero siempre va a haber una trayectoria que quiebra y te conecta uno de índice K con índice K-1. ¿Ya? Toda esa maquinaria es la que se genera a partir de satisfacer la condición de Morse. Entonces aquí hay ¿no? Y ahí puedes generar tu complejo de Morse a partir de tus puntos críticos de un cierto índice, índice K, ¿no es cierto? Generas tu grupo abeliano, con entradas enteras para ser más preciso. De hecho, puede ser con racionales también, pero con enteras uno trabaja mucho, se ve mucho más la cuenta. Y puedes generar tu complejo de cadenas, perdón, y a partir de ahí vas contando trayectorias y puedes definir tu estructura sobre esas, ¿no? Tus funciones de diferencial, tu función de frontera, si quieres verlo así, borde, ¿no? Tu función borde. Y definir tu homología. Obviamente, esa condición de que cuando compones 2 se da 0 también está dada justamente por este hecho, ¿no? Este hecho de aquí, ¿no? De que se quiebran trayectorias, ¿no? Puedes subir uniendo y vas teniendo una trayectoria quebrada. Entonces, las condiciones se dan para generar esta homología. Y esa homología justamente es, ¿no? El kernel de las operaciones de frontera sobre la imagen, ¿no? En la homología definida sí carga un montón de información. Tiene que ver mucho la función, la métrica, la orientación sobre la variable inestable y sobre todo los coeficientes que estás trabajando. A fin de cuentas, esta homología de grupos, ¿no? Tan sofisticada y tan elaborada, ¿no? Que depende de la función, de la métrica, de la orientación, es isomorfa a la homología usual, a la homología que conocemos, homología singular. Claro, pero obviamente está definido solamente en el caso en que la variedad sea compacta, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta charla es un poco ahora tratar de quitarnos un poco el peso de la compacidad y usar algo que no sea compacto. Déjame un instante, por favor. Voy a cambiar aquí. Entonces, ese es un poquito el resumen de la homología de Morse. Y no, regresando un poquito aquí, entonces, ¿qué es lo que voy a presentar en la parte 2? Es un poco hacer homología local de Morse.
Homología local de Morse es lo que dice hacer homología en una variedad que ya no tiene por qué ser inicialmente compacta, porque toda la maquinaria que hemos mostrado es solamente para compactos. En el caso en que no sea compacta, lo que dice es que se puede hacer homología, pero con un punto crítico aislado. Es decir, hacer homología en una pequeña vecindad de un punto crítico. A eso se le llama homología local de Morse. Es decir, no nos importa si la variedad es compacta o no, sino que basta que encuentres un punto crítico aislado y una vecindad que contenga ese punto crítico. Entonces tú puedes perturbar esa función inicial, ¿no es cierto? A esa perturbación le llamamos un F línea, de manera tal que cuando yo perturbe esa función, ¿no? Dentro de ese pequeña vecindad U, quizá puedan aparecer más puntos críticos, pero las trayectorias que conectan estos puntos críticos, ¿no es cierto?, van a estar contenidas en ese abierto, ¿ya? Y luego quizá puedo tomar la cerradura y que hacer el compacto y hacer homología dentro de esa vecindad, ¿ya? Entonces lo que trata un poco de acá de resumir, ¿no? Entonces yo empiezo con una función M, defino una variedad, tomo un punto crítico aislado de esa variedad, cojo una pequeña vecindad que contiene ese punto crítico, que no contenga otro, obviamente, y hago una pequeña perturbación de esa función, que me va a dar una función f', y en esa función f' podrían aparecer más puntos críticos, y lo que yo quisiera es que las trayectorias del campo antigradiente que conectan otros puntos críticos estén contenidos íntegramente en ese abierto, ¿ya? Y obviamente todo lo que hemos definido para homología de Morse, la clásica usual, va a verificarse para esta homología local, ¿no? Aquí un poco intenta, ¿no?, decir que toda esa maquinaria que hemos mostrado anteriormente efectivamente se puede preservar, ¿no? La notación para esta homología es, ¿no?, homología en un cierto orden o un cierto grado local del punto P de la función f, ¿no? Acá hay un ejemplo muy simple, ¿no? Suponga que P es un punto crítico no degenerado, una función f de un cierto índice de Morse k. Entonces la homología de orden k sobre esa función y ese punto va a ser pues el z, donde generamos nuestros complejos de cadenas, y en otras dimensiones va a ser obviamente 0. Aquí algunas propiedades que tiene esta homología es que si yo tengo ahora una familia diferenciable de funciones, ¿no?, que mantienen a un punto crítico P uniformemente aislado, es decir, que en toda la deformación de esta familia, que empieza en F0, ¿no?, suponte que conecta la función F0 con la función F1, en toda esa descomposición siempre tienen al punto P como parte de su dominio, y siempre P va a ser un punto crítico aislado, ¿no? O sea, eso es uniformemente aislado. Entonces es posible definir la homología y establecer un isomorfismo entre la primera función f(0) y la última, ¿no?, como una deformación diferenciable de esa familia de funciones, ¿no? Y igual puedes definir la homología como en el caso anterior. Esta homología ha sido bastante estudiada. Al final les voy a mostrar el artículo donde hacen un estudio y todo, ¿no?, de esta homología local. De hecho, incluso hacen homología local con simetrías, ¿no?, y todo. Entonces, básicamente yo me quedé con esta parte inicial, ¿no? Y aquí definen lo que más o menos significaría que esta homología esté bien definida, ¿no? Entonces decimos que un par f, θ es llamado un par Morse-Smale en esa variedad M, que no tiene por qué ser compacta. Si primero la función es una función de Morse, segundo, las variedades estable e inestable son transversales, ¿no? O sea, verifican la condición de Morse-Smale. Y tercero, que existen compactos K0 y K1, quizá K1 un poco más grande que K0, tal que los puntos críticos iniciales de la función original, ¿no?, de la f, están en el compacto inicial K0, y luego que haces una pequeña perturbación, quizá puedas encontrar un compacto un poquito más grande, donde las trayectorias del campo antigradiente estén quizá en ese compacto, ¿no? La idea es que no se salgan tanto, ¿no? Entonces este K1 puede ser una especie de un límite para que las trayectorias que unen puntos críticos índice K a índice K-1 no escapen del compacto, ¿no? Acuérdate que para que la homología de Morse tenga sentido tiene que ser, debe vivir un compacto. Fuera un compacto no tiene sentido la homología de Morse.
¿no? Entonces, esa condición 3 obviamente queda descartada en el caso en que tu variedad sea compacta, o sea, regresa al caso inicial. Entonces, esa condición 3 está pensada para una función definida en una variedad no compacta, que es justamente lo que voy a formalizar en la siguiente sección, ¿no? Que es la que básicamente es lo nuevo aquí, que es un poco definir la topología en un espacio de aplicaciones del tipo C2. Inicialmente voy a considerar el espacio de funciones, ¿no? Con dominio Rn, n es cualquier entero positivo, cualquier dimensión, no, o sea, mejor dicho, cualquier valor entero positivo, ¿no? De hecho, por ahí hay unas cosas que debe ser muy grande, pero bueno, ponle Rn inicialmente, ¿no? Funciones definidas de Rn a R, aplicaciones por lo menos de clase C2, ¿no es cierto? Y que cumplan esta condición. Esta condición es la que yo le coloco para inicialmente tener una muy buena aproximación. Lo que exijo es que la segunda derivada de la función en cualquier punto de Rn en norma sea limitada, ¿no? Donde ¿quién es esta segunda derivada? Se entiende que es la derivada del gradiente de la función. ¿Ok? Este gradiente es en base a la norma euclidiana. Y, ¿no? La norma se entiende que es justamente recuerda que la función es de Rn en R. Entonces, esto es todo estándar. Ese espacio, obviamente, satisfaciendo la primera condición, tiene una estructura natural de espacio vectorial. Es decir, puedo sumar y puedo multiplicar por un escalar. ¿Okay? Y obviamente la suma verifica también la condición de que si el primero es limitada y la segunda también, entonces la suma también es limitada. Entonces, obviamente, el espacio C2 de aplicaciones que van de Rn a R, ¿no es cierto?, verifican la condición de ser un espacio vectorial, un espacio con estructura de espacio vectorial. Con un conjunto con estructura de espacio vectorial, mejor dicho. Ya. Vamos a denotar ese espacio como el espacio C2, ¿no? Donde se entiende que son funciones de clase C2 con el supremo de la segunda derivada finito. Y en ese espacio vamos a definir una norma, esta norma que está aquí, ¿no? En la cual, como son funciones definidas en Rn, todas pasan por el origen, entonces voy a definir que esta función, para cualquier función que yo coja en este espacio, su norma va a ser la norma en F0 más la norma del gradiente en F0 más este supremo del diferencial de segundo orden en cualquier punto de Rn. Se prueba que es una norma para el espacio que hemos definido, que le he llamado C2 limitado, ¿no? En particular, verificamos que ese espacio con esa norma es un espacio de Banach, ¿ya? Entonces, el espacio de esas funciones, con esa condición del supremo de la segunda derivada finita, y con esa norma que está ahí, se verifica que es un espacio de Banach. Luego voy a colocarle una condición adicional extra a ese espacio de funciones. Si yo cojo una función cualquiera, definida en Rn a R de clase 2, voy a colocar esa condición, ¿no? Que es el límite inf de esos puntos que van al infinito, del gradiente de la función, sobre la norma sean, ¿no? Siempre positivos y que existan, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa más o menos que existe una secuencia de puntos, ¿no? En Rn, donde ese límite pueda converger a cero. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo de esa condición, ¿no? El objetivo de esa condición es que lo que queremos de alguna forma es limitar o mantener limitado el gradiente de la función por justamente los puntos, ¿no? Porque acuérdate que si esto converge, ¿no? Significa que para todo x mayor que 0 existe ¿no? Un n mayor que 0 tal que esto de acá va para 0. Significa que esta norma es menor que epsilon por estos puntos. Entonces, si yo considero o encuentro que estos puntos viven en un compacto quizá muy grande, ¿no es cierto? Ellos están limitados, lo que van a hacer es van a limitar este gradiente. Entonces, quizá de alguna manera lo que puedo tener es un control sobre estas trayectorias. Pero acuérdate que para generar homología de Morse, lo que uno hace es, ¿no? Toma puntos críticos de la variedad y las trayectorias que ligan a estos puntos críticos son trayectorias del campo antigradiente. Entonces yo al más o menos decir
que voy a tener una secuencia de puntos que converge este cociente, lo que estoy diciendo intuitivamente es que si yo tengo un control sobre estos puntos que están metidos en un compacto, entonces el gradiente va a estar limitado por ese compacto. Caso contrario, ¿no es cierto? Si tengo puntos que están fuera de ese compacto, entonces ahí sí ya no tengo control sobre el gradiente. ¿Ya? Entonces es lo que trata de decir aquí, ¿no? O sea, más o menos esa definición que estoy dando aquí, o esta condición, perdón, que estoy dando aquí es para tener un control sobre las trayectorias del campo integral dentro de un compacto. Fuera del compacto, obviamente, no puedo tener control sobre esas trayectorias. ¿Ya? Entonces hay un primer lema que se verifica, es que si tengo una función, definir un abierto en Rn, inicialmente clase 2, que satisface la condición que colocamos inicialmente, de que el supremo, ¿no?, de esa norma, esa segunda derivada, sea finita, entonces tengo un compacto en ese abierto, ¿no es cierto?, que contiene la bola unitaria y que esa función inicial, la f, puede ser aproximada por una función, que era de clase 2, la f, ojo, puede ser aproximada por una función ya no de clase 2, sino de clase infinita. Entonces es posible encontrar siempre una función, por lo menos que verifique esa condición que hemos dado al inicio. Y el teorema central de esta parte, que es el teorema principal, es que si yo tengo un conjunto compacto en Rn, que es la variedad que estoy estudiando inicialmente, y tengo una función definida sobre Rn que satisface la condición 3, es decir, que satisface esta condición, que significa esto de aquí, es decir, que tengo un control sobre el gradiente para puntos P metidos en un compacto, es decir, en este de aquí, ¿no es cierto? Y teta es una métrica riemanniana definida en Rn como variedad que coincide con la métrica euclidiana. Este teta 0 es métrica euclidiana, fuera del compacto, o sea, fuera del compacto ya es la métrica usual, el producto interno usual. Entonces es posible encontrar, dice, un compacto K, quizá un poco más grande que la F, con las siguientes propiedades, ¿no? Es decir, si tengo una F' en este espacio de funciones de clase 2 finitas, y teta prima, una métrica riemanniana asociada a esa función, que también esa métrica riemanniana coincide con la métrica euclidiana fuera del compacto, y que es próximo, o sea, está bastante próxima de la función f, ¿no? F' próximo de f, en la topología que acabamos de definir, C2, y las métricas también están próximas. Entonces las trayectorias que conectan puntos críticos de la nueva función perturbada, la f', ¿no?, todas sus trayectorias contienen o están contenidas dentro del compacto. Es decir, si yo tengo inicialmente una función, pensando ahora en voz alta, una función de Morse definida en Rn, ¿no es cierto?, que no tiene por qué tener la condición o la propiedad de ser Morse-Smale, lo que me está diciendo es que si yo tengo un conjunto compacto, ¿no es cierto?, que satisface la propiedad 3, es posible perturbar la función, encontrar una función f' con una nueva métrica, obviamente, y que esa función f' sí tenga la condición de que todas sus trayectorias están íntegramente contenidas en ese compacto. Entonces, si yo puedo hacer eso, garantizar eso, entonces lo que puedo hacer es puedo definir la homología de Morse sobre esa función f', que inicialmente es una aproximación de la función original, ¿no? Entonces, es lo que de alguna forma trata de remediar el hecho de que inicialmente tu función no tenga un compacto en el cual está definida las trayectorias, pero que tú puedes perturbarla bajo ciertas condiciones. Entonces, esa es el teorema central que de alguna manera garantiza de que si es que yo tengo una función con las condiciones dadas anteriormente, es posible hacer homología de Morse sobre esa función. ¿Ya? Este teorema también lo tengo probado, obviamente no lo he podido plasmar aquí, tendría mucho más del tiempo necesario, pero es un teorema que ya está bastante completo, ya está completo. Y eso hace que garantice lo siguiente, es decir, ahora puedo ser un poco más formal y decir, y definir lo que se conoce como, ahora vamos a llamarle homología de Morse precompacta, por así decirlo, ¿no? Es decir, si tengo un par, una función f, con una métrica riemanniana, una función en este espacio que hemos definido, C2 limitado, y supongamos que existe un conjunto compacto en Rn, tal que los puntos críticos iniciales están en el compacto, y que todas las trayectorias del campo antigradiente
que conectan puntos críticos de índice K con índice K-1 están dentro del compacto, entonces el teorema nos garantiza de que puedo perturbar esta función inicial f, teta, a otra nueva función f', teta', y quizá encontrar un compacto un poquito más grande que él, donde esta nueva par ya sea una función que cumpla la condición de Morse-Smale, es decir, que cumpla que todas las trayectorias del campo antigradiente que conectan puntos críticos de índice K con índice K-1 estén dentro de ese compacto. Y eso garantiza de que obviamente yo pueda definir lo que es la homología de Morse dentro de ese compacto que puedo encontrar, o que se encuentra. Eso hace de que yo pueda decir, ¿no?, que mi homología precompacta del par f, teta queda superditada a la homología del nuevo par perturbado que cumple las condiciones Morse. ¿Ok? Entonces, eso es el teorema central de esta charla, de esta investigación. Y obviamente, una función que verifica eso es una función que es llamado el funcional de acción simpléptico, que ya hace un tiempo también por ahí lo mencioné, solo para terminar. Es este funcional que lo que hace es básicamente relacionar, ¿no?, el espacio R2N, ¿no?, como si fuera un espacio de trayectorias, de puntos discretos, ¿no? Y lo que hace es justamente relacionar este valor con los reales, ¿no? Y lo que te da es como una secuencia de puntos que conectan loops discretos, ¿no? Entonces aquí más o menos algunas condiciones que cumple ese funcional. Y obviamente aquí un poquito para mencionar, la idea inicial de esta función, de esta homología local de Morse, está en este artículo de Doris Hein, Umberto Rennewick y Leonardo Maccarini. Ellos trabajan la homología local de Morse. De hecho, lo hacen con más condiciones que las que yo he colocado, por ejemplo, simetrías. Y un poco de esas funciones generadoras, que es el ejemplo que yo estoy dando, está en este artículo que yo tengo publicado, que también ahí habla un poco con más detalle de las condiciones que verifica esta función. Esta función satisface las condiciones de este teorema que he colocado aquí, del que es teorema 3.3. Entonces es un ejemplo de que efectivamente es posible encontrar un compacto y perturbar y hacer homología en una variedad que inicialmente no era compacta, ¿ya? Guiándonos un poco del hecho de que en la homología de Morse local es posible hacer eso. Y el libro de Dusan McDuff, que también tiene mucha información, y de hecho este funcional es adaptado de ese libro. Este funcional fue usado para probar la conjetura de Arnold, pero en el toro, por ejemplo, ¿ya? Entonces es una versión un poco ahí cambiada de la prueba original de Conley-Sender, me parece. Y bien, eso era lo que quería comentarles la tarde de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Josué Aguirre. Ha sido un enorme placer poder escucharlo. El doctor Aguirre ha sido mi profesor en la maestría, y al igual que en las clases, el día de hoy ha sido un enorme placer escuchar lo que tenía que decir, ¿no? Su trabajo. A ver, vamos a abrir micrófono, vamos a preguntar si hay preguntas por parte del público. Ya saben, si es que alguien tiene una consulta, dele clic ahí a la opción de levantar la mano para activarles el micrófono. Bien, si no hay preguntas, nuevamente, muchas gracias, doctor. Te voy a proyectar su certificado. Okay. Bien. A nombre de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el CERCEU emite el certificado al doctor Josué Alonso Aguirre Enciso en mérito de su participación como ponente en este cuarto Congreso Internacional de Topología y Afines. Muchas gracias, doctor Aguirre. Gracias, Kelly. Gracias a ustedes por tenerme siempre en cuenta